Hoy hace 2 meses de la primera comisión que tuvimos con usted. Ha hecho usted un homenaje a los epidemiólogos que le asisten. Hoy vamos a hacer por mi parte y nuestro grupo una sesión conmemorativa. Le hago un resumen de lo que ha hecho usted con esos colaboradores que tiene usted. Esto empieza por minimizar la importancia de la epidemia. El motivo: agenda política. Medios: tardar en cerrar las fronteras con China e Italia, como Vox les pidió a últimos de enero. Tardar en declarar el brote epidémico, porque si no, tendrían que haber seguido sus propias instrucciones de 2005. La segunda: no declarar imperativo el uso de las mascarillas o de los equipos de protección. La consecuencia: primera nación del mundo por infectados por habitante y de profesionales sanitarios. El segundo país del mundo por muertos por habitante. El rédito obtenido por ustedes ha sido el miedo. Y el segundo, culpar a otros gobiernos, pasados o presentes, del estado de la sanidad pública, tratando de ocultar que si está así nuestra sanidad pública es por su imprevisión e incompetencia. La tercera, que lo siguen haciendo: trucar los casos por el simple método de no diagnosticarlos, mezclando PCRs y test serológicos. Y eso no solo porque no sabían cómo hacerlo, véase el lío que todavía tienen, sino porque además no tenían kits diagnósticos ni saben comprarlos. Siguen trucando las estadísticas, mezclando PCRs y serologías. Si se ve claramente en los gráficos, no hay descenso, hay meseta. En esto de las PCRs, permíteme que se lo explique, no valen las estadísticas en número absoluto, ni siquiera por 1000 habitantes. Miren ustedes, el doctor Salvat les va a enseñar. Hay que utilizar el factor de corrección de la incidencia de casos infectados por habitante. Si hacemos esta simple regla 3, que ya el don Iván Espinosa Los Monteros demostró que a ustedes no se le da bien, España baja al puesto ordinal 31º de la OCDE, es decir, para los que se manejan en números cardinales, el 31. El Gobierno, para estar como Alemania de bien, tendría que haber hecho 4 veces más PCRs. Y para estar como Nueva Zelanda, el que se lleva la medalla de oro, 16 veces más. Y encima impiden ustedes a los laboratorios científicos públicos hacer PCRs. Y han rechazado la oferta diagnóstica de laboratorios privados o alianzas absolutamente homologadas que podrían llegar a realizar 1 millón a la semana. Mientras favorecen, no sé por qué, una alianza en concreto, la COVID-19. ¿Por qué es eso? No quiero pensar mal. Pero el concurso de más laboratorios demostraría su imprevisión, incompetencia científica e incompetencia en la gestión y el mercado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Menos test y, por tanto, no detectar los casos contagiosos y mantener el número de infectados, como está pasando. ¿Cómo se puede ser tan sectario para que la envidia a la excelencia perjudique a España en este momento de dolor y de muerte? Y la consecuencia política sigue siendo el miedo. Sin test que digan quién está infectado, por PCR, y protegido o desprotegido por serología, como exigimos continuamente en Vox, es imposible que los españoles y los residentes que viven entre nosotros se sientan seguros. Y así ustedes se garanticen que la gente acepte este estado de excepción que ustedes llaman de alarma. Arresto domiciliario, camuflado. Por cierto, según el señor Preveyendo Marlaska, lo estamos disfrutando. No sé lo que hará él. Los demás lo estamos pasando mal, lejos de nuestros seres queridos. La cuarta sigue siendo ocultar el número real de fallecidos. Se lo demostramos y se lo demuestran ustedes con el sistema MOMO. Se lo han demostrado los Tribunales Superiores de Justicia y se lo han demostrado las comunidades. Nuestros ancianos han fallecido en residencias envenenadas por el virus mientras se cerraban las puertas. Imposible decirlo mejor que como lo dijo ayer mi compañera Ruiz Solas. Teniendo el 0,61% de la población mundial, tenemos el 11% de los fallecidos en el mundo. La quinta medida, la expropiación de facto de los hospitales privados, a los que, con la excepción de Cataluña, no se le está pagando. Ya lo ha denunciado ASPE. La consecuencia: agenda política, acabar con la provisión privada de servicios, cercenar la capacidad de elección, estrangular la iniciativa privada. ¿A ustedes les molesta la libertad? La sexta medida, atrasar las recomendaciones sobre el uso de test diagnósticos, que solamente han visto la luz hace 4 días
Y esto en un documento que solo ha firmado el Centro de Control de Alertas, bien con el sello de la Comisión Nacional de Epidemiología, y hacen ustedes esto tan sencillo hace 4 días. Esto es una chapuza. Bien. La séptima medida vino hace 2 días cuando de nuevo el Centro de Control de Alertas de España se despacha con un documento que, a diferencia de todos los demás previos, es un documento que no pone podrías, se pudiera. No, es un documento de máximos, en los que se dictan las medidas que tienen que servir para el tránsito a esa nueva era del gran timonel. Con toda desfachatez, en ese documento que está aquí, 7 hojitas que ustedes presumieron de ellas, se dice y se exigen medidas que el Gobierno de ustedes no ha sido capaz de llevar a cabo. ¿Qué ventajas sacan ustedes? Pues que el centro de control pasa la responsabilidad al Gobierno y el Gobierno la pasa a las comunidades autónomas. Casi imposible de implementar esto en 6 semanas. Documento de máximos. Es intolerable. Y la 8ª medida es este documento de 36 páginas llamado Plan de Transición a la Nueva Normalidad. Gracias por no haber utilizado este término, señor ministro. Muchas gracias. En el que se marcan con colorines las fases de nuestra puesta en libertad vigilada. Es un documento falto de precisión en que conceptos epidemiológicos no existen. No existen, señor ministro. No existe la tasa de transmisión. No aparece R0. La palabra PCR aparece una vez. En él se señalan que se tendrán cuentas variables que hasta ahora el Gobierno no ha cuantificado. Por ejemplo, el número de personas que tienen síntomas compatibles con COVID. Pero esto es una desfachatez. ¿Cómo se va a medir la evolución de esta variable cuando no sabemos su valor en el punto de partida? ¿Es que acaso quiere ahora el Gobierno sumar los casos que antes restaba para justificar que el confinamiento continúe? Hombre, por otra parte, señala las variables, sí, pero no dice el valor que tienen que tener para liberar a los españoles, para pasar de una fase a otra. ¿Cuál va a ser el umbral de la tasa de transmisión? ¿Cuál va a ser la de recuperación? Si no saben los que se recuperan realmente porque no les hacen PCR, ¿cuál va a ser la tasa de letalidad, la de ocupación de UCI o de camas de hospitales? No se menciona. ¿De qué presumen? Es una chapuza. ¿Cuál es el rédito que van a obtener ustedes? Pues poder gobernar arbitrariamente, que es su auténtica especialidad. España, señor ministro, dígasele a sus compañeros podemitas, no necesita una nueva normalidad basada en 2 epidemias, la del coronavirus y la del Gobierno. España no quiere tener una anormalidad totalitaria en las que nos están metiendo. España debe sacudirse el miedo y para eso, como proponemos en Vox, precisa conjuntar todos los esfuerzos, todos los de la nación, públicos y privados, para proteger a los españoles y a los que viven con nosotros de forma legal y pacífica. Y la solución es científica y está basada en hechos y está probada en otros países. Ciencia, medidas de protección y test masivos por PCR y anticuerpos para todos. Ese ha sido el mensaje cotidiano de Vox. Y todo ello porque lo que precisa España es volver a la normalidad. Esa normalidad que todos ansiamos, la verdadera, no la de la angustia. Pasado mañana es el 2 de mayo. Han conseguido atemorizar al pueblo español a base de mentiras y muertos incontables. Ojo, los españoles ya saben que nuestra patria está en peligro. Y muchos de ellos están dispuestos a salir a defenderla, incluso con guantes y mascarillas. Ustedes, su Gobierno, señor ministro, ya sabe que no es personal, lo único que tienen que hacer es tener dignidad por las víctimas, ponerse de luto, pagar las nóminas y marcharse. Señor ministro, usted y sus compañeros del Gobierno, asesorados malamente y siguiendo sus instrucciones,
han fracasado. Váyanse. Muchas gracias.